Continuamos entonces con la siguiente clase del día de hoy, de lo que es principios de autoridad. Seguimos, la autoridad nunca miente o engaña a las autoridades. Clase número 5. El mentir o engañar a las autoridades es un pecado que le costó la vida a dos personas, en los tiempos de la iglesia de los primeros cristianos, Ananías y Zafira. Hechos 5:1 al 11, el mentir o engañar a las autoridades para conseguir un objetivo propio es como cavar nuestra propia tumba. Quizás en el momento has salido ileso del engaño y la mentira en la cual caíste, pero indiscutiblemente, tarde o temprano, tendrás los resultados. No te engañes, nadie se puede burlar de Dios. Este es un principio que lo registran las escrituras, que son infalibles, pues se cumple al pie de la letra. El texto dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Dios se va a encargar de hacer prevalecer y dignificar su autoridad ante todo aquel que atente en contra de ella. Él no puede ser burlado. Sí, todas las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, que no todas están cumpliéndole a Dios lo que para lo que fueron establecidas. Ese es problema de la autoridad, no es problema suyo. Pero usted y yo, como personas entendedores de la autoridad, como hombres y mujeres de autoridad, debemos de respetarlas y debemos de ubicarnos en el espacio que a nosotros nos corresponde como tal. El hecho de que ellos falten a su posición, a su nivel de autoridad, eso no le da a usted derecho para usted hacer lo mismo. Cada quien un día le tiene que dar cuenta a Dios por causa de la posición y el nivel en el que ha sido colocado de autoridad. El que representa la autoridad nunca deja de ejercer cuando le corresponde. Si es un pecado grave ante Dios el sobornar las autoridades o el no someterse a ellas por igual, lo es el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. Ser flexible y tolerante ante las injusticias cuando se tiene que ejercer autoridad es una manera de deshonrar a Dios y a la vez es el desautorizarlo en nosotros, ya que la autoridad que representamos es la de Él. Pablo dijo: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1 al 8. Podemos leer todo lo que tiene que ver con esa área. De modo que nosotros, como representantes del reino de Dios, somos representantes de su autoridad, y cuando se tenga que ejercer autoridad y pasemos por alto ese deber, somos copartícipes de las injusticias que se puedan generar por no haber ejercido la autoridad. Lo grave del caso es que daremos cuenta a Dios y a las autoridades de las consecuencias. Todo lo que se pueda generar a causa de las injusticias por no haber cumplido con nuestro deber en el ejercicio de la autoridad, nos harán
responsables y culpables ante Dios y las autoridades cada ocasión que se nos presenta para ejercer autoridad ante las injusticias. Es el mejor momento de honrar a Dios y de poner su nombre en alto, ya que somos representantes de su reino en la tierra. Ejercer autoridad es tan serio y comprometedor que si tenemos que perder cargo, dinero, bienes, a nuestros seres queridos y aún hasta la vida, lo debemos hacer, pero nunca debemos poner en tela de juicio el ejercer la autoridad y nunca debemos ser vacilantes ante el ejercicio de la misma. La autoridad no hace acepción ni excepción de personas. Esta cumple con su deber sin perjuicios o prejuicios personales. Alguien dijo, la autoridad en parte es ciega, ella no ve sobre quién tiene que cumplir su deber. Cuando se trata de ejercer la autoridad, no debemos atarnos a los sentimientos o a las emociones, ya que esto nos afecta psicológicamente y nos hace ser tolerantes en el momento en que se tiene que ejercer. Cuando tengamos que confrontar aún a los seres más queridos por causa de la autoridad que representamos, debemos echar a un lado los sentimientos y no pasar por alto nuestro deber y ejercer la autoridad con toda propiedad, cueste lo que nos cueste. La autoridad no mira parentesco, debe ser radical. En ese sentido, sea a un hijo, padre, madre, cónyuge, amigo u otro. Cuando hay que ejercer autoridad, hay que hacerlo sin ninguna restricción. De no ser así, caeríamos en el pecado del sacerdote Elí, que siendo sumo sacerdote y juez en la ciudad de Silo, en la casa de Jehová, consintió el pecado de sus hijos ante Dios y eso le trajo graves problemas, hasta el punto que su linaje sacerdotal fue interrumpido y reemplazado, y su casa fue humillada ante la presencia de Dios. Primera de Samuel 2, 27 al 36. El ser tolerante ante las injusticias por afecto es deshonra ante los ojos de Dios. Bien le dijo el profeta al sacerdote Elí cuando le confrontó. Mas ahora ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Estas fueron decisiones determinantes que vinieron, de parte de Dios en contra del sacerdote Elí, por ser tolerante con sus hijos al no cumplir su deber en el ejercicio de la autoridad. Cuando se tiene que ejercer autoridad, hay que echar a un lado la tolerancia y ser radical en el ejercicio de ella. Dios nos premiará honrándonos en gran manera. La autoridad y el ensañamiento. Vamos a ver esta otra área, porque la autoridad no debe cumplir con esta área de lo que conocemos sobre el ensañamiento. Vamos a ver qué es esto en un momento.
Seguimos por acá. La autoridad y el ensañamiento. La autoridad no se ensaña en contra de nadie. El que ejerce autoridad no debe hacerlo deliberadamente, arremeter con perjuicio y prejuicio en contra de alguien por la autoridad que se le ha delegado. Sería caer en el abuso de autoridad que es penado y aborrecido por Dios. Nunca olvides esta verdad. El amor, la mansedumbre, el respeto y la benignidad son frutos que deben estar por delante en el ejercicio de la autoridad. El pecado más grave que pudo haber cometido la nación de Israel es haberse ensañado y haber arremetido injustamente en contra del Hijo de Dios, abusando de la autoridad. Esto les trajo graves consecuencias que todavía las están sufriendo, que todavía arrastran con ellas. Mi consejo como maestro es que nunca uses ni te aproveches de la autoridad que has recibido de parte de Dios para arremeter o ensañarte en contra de alguien, porque vas a ser confrontado y disciplinado por Dios. Cuándo ejercer autoridad. Al hacer referencia al cuándo ejercer autoridad, tiene que ver con el momento o tiempo adecuado en el que debemos ejercer la autoridad. En esto también se necesita prudencia para captar el momento oportuno y específico para operar en autoridad. Jesús nunca dijo, toda autoridad me es dada, hasta que primero fue y venció la muerte, luego al diablo y a los poderes de las tinieblas. Mateo 28, 18. Jesús sabía que la autoridad la tenía el diablo, debido a que Adán se la entregó. Cuando Jesús resucitó, le quitó la autoridad al diablo. Fue cuando legalmente dijo, toda autoridad me ha sido dada. Mateo 28, 18. Jesús conocía sus limitaciones para ejercer autoridad. Él nunca buscó el momento para hacerlo. A él se le presentaban y con mucha prudencia analizaba si era el tiempo oportuno para ejercerla. Pablo esperó el momento oportuno para echar fuera un espíritu de adivinación que estaba en una pitonisa. Dice la Biblia que estuvo varios días dando voces de adivinación. En lo personal, creo que Pablo fue prudente en medio de la situación en la que estaba y fue preciso para ejercer la autoridad. Hechos 16, 16 y 18. Si Pablo echaba fuera el espíritu de adivinación, el primer día que entró en la ciudad, se hubiese generado un conflicto por causa de los que seguían a la mujer, y por dicho conflicto no se hubiese obtenido los resultados que tuvieron con Lidia, la vendedora de púrpura, y su familia, quienes se convirtieron al Señor. Mi consejo como maestro es que no trates de buscar la oportunidad para ejercer autoridad. Deja que se te presente el momento. Recuerdo en una ocasión en el año 88, 88, había un movimiento político bastante fuerte de parte de una agrupación cristiana. Y mi pastor para ese entonces dijo, si gana el partido tal,
yo lo que voy a pedir es un de 9 para ir y tumbar la catedral. ¿Usted se imagina que hubiese ganado el partido y que el hombre hubiese pedido esa máquina y fuera ido y le tumba la catedral a los católicos? Lo queman con tú y la máquina y le queman todo lo demás. Es decir, el hombre no entendía la posición que tenía y por esa razón a muchos Dios no les ha entregado posiciones y niveles de autoridad porque no están preparados espiritualmente, psíquicamente y físicamente para ejercer autoridad en esos niveles. Es como que de repente uno de nosotros llegara a ser el gobernador de este estado. Muchos dirían, no, si acaba la marcha de la que sacan a caminar el 14 de enero, porque en ello tienen que invertir, el Estado tiene que invertir, acabamos con esa marcha. ¿Será eso posible así nada más? ¿Por así, por así? No. Tienes que ir allá, si no quieres ir tienes que mandar al jefe de gobierno, tienes que mandar a alguien. Tienes que hacer la inversión, tienes que hacerla. Hay compromisos como tal. Ahora, que uno de nosotros tomara esa posición y no hiciera eso, los que no conocen esa posición van a criticarlo. ¿Y por qué ahora tú que estás que puedes hacerlo? ¿Por qué no lo haces? Porque primero a esa gente hay que sacarle esa idolatría de aquí para poderla sacar de allá. Y eso muchos no lo entienden. ¿Sí? Entonces, el día que usted se convirtió a Cristo, todo el mundo se convirtió en su casa. No. En la casa de todos los que se congregan aquí, todos son cristianos. No. No. Podemos impedir que pasen por aquí en una caravana paseando a los que no caminan, que ellos los saquen a pasear. No. No. No debemos. Y si sabemos que ellos tienen un evento, una fiesta, ¿le podemos nosotros parar una campaña al lado? No es el deber ser. Hay una autoridad en nosotros, sí, debemos de saber dónde y en qué momento ejercerla. Se endemonió a alguien, vamos a salir de ofrecidos por ahí, nosotros a echar fuera demonios. Jesús no lo hizo. Es más, el trabajo de Jesús era enseñar y predicar. Y por consecuencia de la enseñanza que estaba llevando, le traían los enfermos y le traían los atormentados y le traían los endemoniados y él los sanaba, pero su propósito principal era predicar y enseñar. Lo demás era añadidura para tal efecto. Ahora, ¿dónde ejercer la autoridad? Cuando nos referimos a dónde ejercer la autoridad, estamos haciendo referencia al lugar. Debemos entender que en todo lugar no se puede ejercer autoridad. Estamos en el deber de conocer que Satanás, como ser, tiene sus derechos que debemos respetar. Existen lugares y territorios donde Satanás opera y tiene sus derechos porque se le ha delegado autoridad. Pablo dijo que la única manera que el diablo no nos gane ventaja es que no ignoremos sus maquinaciones. El término maquinar tiene que ver con uno de los niveles que tenemos los seres que tenemos mente. Es decir, meditar tiene que ver con un proyecto bueno que estamos planificando, que queremos llevar a cabo, estamos meditando. Cavilar tiene que ver con dos pensamientos, uno bueno y uno malo. Pero cuando se habla de maquinar, tiene que ver con un pensamiento malo, definidamente malo, que se está planificando para ejecutar. El diablo vive en eso. Él vive como maquinando. Y sus ministros, los que le trabajan a él, viven en esa misma onda, como dicen los argentinos. Maquinando. Permiso. Cómo llevar a cabo sus macabros y malos planes. De eso debemos estar pendientes nosotros. Segunda a Corintios 2, 10 y 11, el ignorar sus estrategias nos hace ser imprudentes, llevándonos a cometer errores que nos pueden costar incluso hasta la vida. Con Satanás debemos ser muy cuidadosos.
Un maestro y pastor muy querido me ministró una verdad que la tengo presente. Él me dijo: José, al diablo ni se ignora ni se le da mucha importancia, solo se respeta. Y cuando hablamos de respeto, no nos referimos al honrar ni al considerar, nos referimos a guardar una distancia. Al ejercer autoridad, debo tener sumo cuidado de hacerlo desde mi terreno y no invadir territorio enemigo. Nunca podemos sacar un demonio del cuerpo de un individuo si él en lo personal no quiere que el demonio salga, a menos que él invada mi territorio. Es decir, mi territorio puede ser el lugar donde tengo una campaña que esté debidamente autorizado o que yo haya informado realmente a las autoridades del sitio. Mi territorio puede ser mi congregación, la iglesia. Si vino o lo trajeron, es otra cosa, pero no debo yo de estar ofreciéndome ni de estar metido en cualquier sitio, es decir, irme y meterme en un manicomio porque yo soy Octaviano Torres, porque sé que el Espíritu Santo está en mí, porque sé que todo el poder de Dios está en mí. Ahora, si Dios me manda, es otra cosa. Pero una cosa es que yo vaya porque yo quiera y otra cosa es que Dios me mandó. Si Dios me mandó, bueno, debo de estar seguro y preciso, la victoria será real. Pero si yo me mandé, bueno, perdón, hay probabilidades de que salga mal. Ahora, Pablo en Efesios 4:27 dijo: no deis lugar al diablo. Y el término lugar del griego es topo, que indica terreno. De allí viene la palabra topografía. Esto nos indica que no es bueno darle lugar, terreno, al diablo, pero tampoco es bueno invadir su terreno. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Jesús. Él nunca invadió territorio satánico, ni anduvo buscando demonios para echarlo fuera. Él esperó que se los trajeran. En el caso del endemoniado gadareno, nos podemos dar cuenta de que Jesús no invadió su territorio. La Biblia dice que al llegar a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados, dice una versión, otra dice uno. Jesús no los buscó, ellos salieron y vinieron en forma voluntaria. Jesús fue muy prudente en estos principios. A él se le presentaron oportunidades, oiga, para ejercer autoridad, pero sabía que no era la forma, como el momento, cuándo, ni el lograr, dónde. Cuando él habló, cuando el diablo, lo tentó, le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía toda la autoridad en su divinidad para hacerlo, pero no se ajustaba a los deberes y derechos de la autoridad. Ahora pregunto, acá se le estaba presentando a Jesús la oportunidad de convertir piedras en pan. Él podía hacerlo. ¿Sería que más adelante de eso Jesús de 5 panes no multiplicó a 12 cestas? ¿Sí? Ahí era el momento de que hubiese mucho pan, pero aquí no era el momento de hacerlo. Es decir, hubo un tiempo en el cual hacer y uno en el cual no hacer. Ahora, pero no se ajustaba a los deberes y derechos de la autoridad. Mateo 4:3, Lucas
4:13, Lucas 9:54 al 56, trata del pasaje cuando los discípulos quisieron ejercer autoridad, no importando la forma, el tiempo ni el lugar. Jesús, conociendo los principios de autoridad en cuanto a deber y derecho, al darse cuenta que los iban a quebrantar, los reprendió. En Lucas 12:14 se registra un caso en el cual un hombre de la multitud le pidió a Jesús que le dijera a su hermano que le diera la mitad de la herencia. Y Jesús le contestó: ¿quién me ha puesto como juez sobre vosotros? En otras palabras, yo no tengo la autoridad que tiene un juez para ejercer en el caso de ustedes jurídicamente. En esto podemos ver la prudencia y el cuidado, que tenía Jesús para ejercer autoridad. Lo mismo debemos hacer nosotros. Aprovecho la ocasión para hacer una observación. Como ministro, nunca me incluyo en un problema matrimonial a menos que la pareja en mutuo acuerdo me pida asesoría pastoral. Conozco ministros que se incluyen en problemas matrimoniales y respetando y pasando por alto la máxima representación de la autoridad en ese hogar, que es el marido. Hacer una asesoría a un matrimonio es un asunto muy delicado. Si no se tiene la dirección del Espíritu Santo, se puede quebrantar principios en el sistema de autoridad y podemos causar graves problemas. Como representantes del reino de Dios debemos tener sumo cuidado de cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad. Propósitos de la autoridad. Existen 3 propósitos fundamentales por los cuales se delega autoridad: para establecer el orden disciplinario y acabar con el desorden y la anarquía. Mateo 18:15 y 18. En el relato de la creación se registra que Dios le habló a la tierra, por 5 días consecutivos, pero al 6º día le habló, fue al hombre y le delegó, autoridad sobre la tierra. Desde ese día Dios no le ha hablado más a la tierra, porque es el hombre quien tiene que ejercer autoridad sobre ella. Dios ordenó las cosas en la tierra y le delegó al hombre autoridad para que mantuviera el orden. Indica que un hombre sin autoridad es un desorden y causa desorden. El hombre con la autoridad que Dios le ha delegado sobre él tiene poder para tener control. Ahora, escúcheme. Cada vez que yo estoy hablando aquí de hombre, yo no estoy execrando a las mujeres, quiero aclarar esto. Cada vez que estoy hablando de hombre, estoy hablando del ser humano en su contexto general. Es decir, estoy hablando de hombres y estoy hablando de mujeres a la vez. Es como cada vez que la Biblia habla de Dios, muchas veces en nosotros está solo la mentalidad del Padre. Otros tienen la mentalidad de Jesús. No, cada vez que en la Biblia se habla de Dios, se está hablando de los 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No crea que al expresarse Dios como tal, estamos separándolos como tal, no. Los 3 forman un Dios, pero son 3. Cuando en el castellano hablamos, sí, del hombre,
estamos hablando a su vez, ¿sí?, de la mujer. Eso lo debemos de tener muy en claro. Seguimos avanzando acá. Elías oró para que no lloviera y no llovió, y para que lloviera y llovió. Josué oró para que el sol se detuviera y se detuvo. El globo terráqueo, a la voz de la autoridad que Dios delegó sobre un hombre. Proverbio dice que un pueblo sin visión, la materia que acabamos de ver, se desenfrena, donde no hay quien reciba la visión de Dios, que viene siendo su propósito, no hay quien ejerza autoridad, que es el tema que estamos llevando. Donde no se ejerce autoridad, no hay obediencia. Donde no hay obediencia, no hay sujeción. Donde no hay sujeción, no hay sumisión. Donde no hay sumisión, reina la anarquía y la rebeldía, entrando en un desorden moral y espiritual. Uno de los graves problemas que tuvo la nación de Israel y que todavía tiene fue que Josué no se encargó de preparar líderes. Cuando Josué murió, el pueblo se desenfrenó porque no había un líder en quien colocar la visión y delegar autoridad. Por eso es que en nuestra iglesia, oiga, necesitamos, hombres con autoridad que conozcan el sistema y la ejerzan. De esta forma se acaba con la anarquía y el libertinaje dentro de la iglesia, señoras y señores, y no solamente en la iglesia, eso pasa en las comunidades y en todos lados. Tenemos el ejemplo claro de la iglesia de los Corintios, donde por falta de visión y de autoridad reinó la anarquía, la división, la confusión y el desorden, tanto moral como espiritual. Pablo estuvo con los corintios 18 meses, creo que de paso es el único lugar donde se especifica cuánto tiempo estuvo Pablo en una congregación, en un sitio. Estuvo con ellos 18 meses mientras fundaba la iglesia, Hechos 18, 7 y 11. Luego se fue y dejó a Apolo encargado de ella. Hechos 19:1. Apolo se negó a quedarse allí. Primera a Corintios 16:12. Después de Apolo vino Pedro, quien estuvo entre los corintios por muy corto tiempo. Primera a Corintios 1:12. Pero ninguno de estos líderes estuvo en una forma definitiva y concreta, sino en forma parcial y ocasional. Por esta causa, la iglesia era dirigida por cartas que el apóstol Pablo escribía debido a las informaciones que recibía de Estéfanas, Fortunato, Acaico y los de Cloé. Sin embargo, ¿a cuál de las iglesias que Pablo pastoreó o fundó es a la que se le escriben las cartas más grandes? A los corintios. ¿Por qué se le escribió a los corintios las cartas más grandes? Porque hubo la necesidad. ¿Por qué hubo tanta necesidad? Porque faltaba el liderato como tal. Ahora, es donde se ven los errores como tal y algunos escándalos como tal dentro de ella. Ahora, Primera a Corintios 1:11, Primera a Corintios 16:17, y por carta
que la iglesia enviaba a Pablo, 1 Corintios 7:1. De esta forma se dirigió la iglesia de los Corintios. Nunca tuvo un líder al frente y por ende nunca tuvo una visión y no hubo quien ejerciera autoridad. Por esta causa reinó la anarquía y el desorden, tanto espiritual como moral. Esto indica que donde no hay visión ni autoridad, no hay dirección ni sometimiento. Y donde no existen tales cosas, el pueblo se desenfrena y entra en la rebeldía. Ahora, para desatar el poder de Dios y establecer el reino de los cielos. La autoridad es para desatar el poder de Dios y establecer el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿dónde es el primer lugar donde usted y yo debemos de establecer el reino de los cielos? ¿Dónde cree usted que yo como persona, como individuo, dónde yo debo establecer el reino de los cielos? ¿En qué sitio? ¿Cuál es el primer lugar donde yo debo encargarme de hacer ese arduo, hermoso y bello trabajo de establecer el reino de los cielos? Oiga, en nosotros mismos. Si nosotros no lo establecemos en nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Luego de establecerlo acá, entonces podemos ir allá. El caso de Jesús, que él enseñaba como quien tenía autoridad, era que lo que él andaba enseñando y andaba predicando, él lo vivía, era parte de su naturaleza. Él estableció ese reino en su vivir, en su hacer, en su desarrollar, en todo lo que él estaba llevando a cabo. Todo lo contrario a lo de los líderes religiosos de aquel entonces, que sencillamente hablaban de un hermoso y bello reino, pero ese reino como tal no se reflejaba en ello. Lucas 10:19, debemos entender que la autoridad que tenemos se debe al poder que recibimos y el poder que recibimos se desata por la autoridad que tenemos. Nadie puede desatar el poder del Espíritu Santo si no es a través de la autoridad delegada de parte de Dios. Cuando conceptualizamos qué es autoridad, dijimos que es el derecho legal que Dios nos ha dado para desatar su poder y ejercer dominio sobre algo o alguien en la tierra. Ahora, una cosa es el poder y otra es la autoridad. Debemos de estar claro en esto. Por esta causa yo difiero de muchos predicadores que alegan que Jesús le quitó el poder al diablo cuando lo venció. Eso es totalmente falso. El diablo tiene un poder devorador, destructor y violento. Mata, hurta y destruye. Juan 10:10. Y un poder que ni Dios se lo puede quitar. Es un poder inherente. Es tanto el poder que Satanás tiene que se necesita un poder como el del Espíritu Santo para contrarrestar sus obras, producto de su poder. Cuando Jesús vino a la tierra, lo que le quitó al diablo fue la autoridad que Adán le delegó en el huerto del Edén, y fue esa la autoridad que Satanás utilizó para desatar su poder. Esto indica que Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad para desatar su poder, a menos que se la deleguemos. Por esta causa es importante conocer todo lo que tiene que ver con autoridad en cuanto a su sistema para ejercerla con propiedad y así desatar los poderes de Dios que están en nosotros y alcanzar los objetivos
para su reino, para mantener la autoridad del cuerpo, para mantener la unidad del cuerpo, es la autoridad. Si en una institución, sea cual sea, no se conocen ni se toman en cuenta los principios de autoridad, no podrá reinar la unidad en la iglesia como cuerpo, en la familia como componente de la iglesia. Dios constituyó autoridades que se deben respetar en forma recíproca, donde no se toma en cuenta la autoridad y no hay respeto ni sumisión, sujeción y obediencia, reina la anarquía, la rebelión, la indisciplina y la autocracia, rompiendo así los principios de unidad. La palabra y su autoridad intrínseca. La autoridad es propiedad de la palabra, es parte de su naturaleza, de su ser. Es algo inherente en ella. ¿Sí? Hablar de la palabra es hablar de autoridad y viceversa. Nunca se podrá ejercer autoridad sin tomar en cuenta la palabra. El no someterse a la palabra es rebelarse en contra de su autoridad. La palabra es y refleja la autoridad de Dios. La autoridad la autoridad en la palabra está en razones que a continuación voy a mencionar. La primera razón es que la palabra fue autenticada por Jesús en el desarrollo de su ministerio, en sus dichos y en hechos, dándole cumplimiento en vida. La segunda razón es que las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamento para sus escritos. Muchas de las cosas que los discípulos escribieron fueron tomadas de los escritos del Antiguo Testamento, es decir, el fundamento allá. La palabra procede de Dios y es Dios, Juan 1:1. Sustenta y produce la vida, Hebreo 1:3, Primera de Pedro 1:23, es creativa, Juan 1:3, es veraz por su inspiración, revelación e iluminación, Primera de Pedro 1:10 y 11, y Segunda de Pedro 1:16 y 21. Su autoridad es inherente en ella. No está sujeta a las corrientes del pensamiento humano, ni está sujeta a su aprobación. Segunda de Pedro 1:16. Es eterna, infinita e inmutable. La palabra eterna es eterna, se adapta a todos los tiempos. Isaías 40:8, infinita, no tiene frontera. Segunda Timoteo 2:9. Inmutable, no cambia. Hebreos 6:17. Su verdad como registro son trascendentes, es decir, todo lo pasa. No se devalúa la palabra, ¿sí? Ni pasa a la historia. Ella hizo y registra la historia. Es eficaz, infalible, es espíritu y vida, Juan 6:60. Está por encima y tiene precedencia ante la filosofía, la psicología, la sociología, los credos, los dogmas, la religión, la tradición y las costumbres. Una de las cosas que yo estoy muy claro y que le enseño a la congregación y a las escuelas donde voy por ahí, es que nosotros podemos tener aquí ingenieros, arquitectos,
profesores de matemática, profesores de química, de física. Todo eso les va a servir a esos ciudadanos mientras estén aquí. Pero una vez que nos vamos de aquí, ¿de qué les sirve un título de física y el conocimiento de física a un individuo? ¿De qué le sirve el conocimiento matemático para la vida espiritual a un hombre? ¿De qué le sirve el conocimiento de cualquier índole frente a Dios a cualquier hombre o cualquier mujer? De nada. Pero lo que estamos nosotros estudiando aquí nos sirve aquí y más allá. Aunque parte de las autoridades no reconozcan esto como académico, sí, sabemos que un burro no sabe de chicle, sabe de paja. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo natural no entiende ni le da valor a esto. Usted y yo que lo entendemos en parte porque no lo entendemos toda, es más lo que aceptamos como tal que lo que entendemos de esto, debemos de darle el valor que esto tiene. Lamentablemente tenemos hombres y mujeres que han abandonado estas escrituras, esta palabra, por seguir otras cosas que no tienen el mismo valor. Ahora, la autoridad del hombre del nombre de Jesús. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? ¿Sí? ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Bueno, vamos a intentar sacar esto en 10 minutos, para que no dejemos esto mucho. ¿En qué radica? Es decir, vamos a repasar porque esto ya nosotros lo hemos visto en varias ocasiones, pero muy importante esto que viene. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego es onoma. Tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona o para identificar a objetos y cosas. Ejemplo, Mateo 3:16, 17, 14:32 y Lucas 1:5. En su otro significado, el nombre representa, oiga, el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está, oiga, en expresar el vocablo Jesús. Llámese como lo llame y exprese como lo exprese, sino se te ha sido iluminada la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección. El cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada, sea que diga Yeshua, Jesus, Chucho, Ilsu, Joshua, Jesús, Lipsu, Lipsu, Jesús o Jesús. Reitero, como lo digas, de nada te sirve. Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la, oiga, posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación, que es lo que muestra su obediencia, ¿sí? Aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar, sí, y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado. Filipenses 2:9, y que fueron transferidas, oiga, al creyente por pacto de sangre. Este es uno de los detalles, que tiene la iglesia en un nivel de muy baja estima de lo que realmente es, que es que nosotros no hemos estudiado como debe ser las escrituras y no hemos entendido y por eso no se nos ha iluminado la autoridad
el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús tiene, y lo otro es que eso que está en Jesús, señoras y señores, se nos ha transmitido a nosotros. Muchos no lo aceptan como tal. Unos ni siquiera lo conocen. Entonces, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emanó la justicia y la vida de Dios, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero por la heredad. Se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la, oiga, autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión. De más está el pronunciar, perdón, el nombre de Jesús, dígalo como lo diga, en el idioma que quiera. El libro de los Hebreos terminó un ejemplo, perdón, en el libro de los Hebreos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos ni regenerados. No eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes son, o quiénes son ustedes. Eso está en Hechos 19, 13 al 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que le quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, y a quién representan. Pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad en ese nombre o en el nombre de Jesús? Por causa de ellos no haber sido regenerados y constituidos ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos totalmente, derrotados. Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre, cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre. Lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Juan 14, 13, 15, 16 y 16, 23. Y al mencionar en mi nombre, echarán fuera demonios. Lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre. Echarán fuera demonios. El pasaje citado es Filipenses 2, 9 y 11. ¿Sí? Que tiene que ver con esta hermosa bendición. ¿Permiso? Ahora, en una forma
Parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío que es sobre todo nombre. Autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío. ¿Para qué? En el nombre que se le dio a Jesús, es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, del griego Kyrios, para gloria de Dios Padre, haciendo una síntesis del desarrollo. El nombre al cual se refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. Cabe resaltar que la médula o la realidad central de todas estas verdades que acabo de presentar en relación al nombre está en que, como herederos de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino. De nada me sirve que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión, propiciación. El que sea heredero de los beneficios de la regeneración, sino camino en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total, la vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese, el nombre aún en diferentes idiomas, sin la lealtad y el honor hacia Dios no están por delante, de nada nos sirve el pronunciar ese santo y hermoso nombre. Este texto es tomado de la guía de estudio de la escuela Jesús Soberano Señor, inscrita en el Ministerio del Poder Popular y Justicia, Dirección de Justicia y Culto, bajo el número 5756 del 0706 de 1994. Bendiciones, señoras y señores. Hemos terminado con esta otra guía.